El cristianismo carnal se hace evidente y estas son sus obras: inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, proclividad a la hostilidad, inclinación al conflicto, celos, arrebatos pasionales, ambiciones carnales, disensiones, herejías, envidias, tendencias a embriagarse, festividades desenfrenadas y cosas semejantes. La carne quiere lo que la carne quiere, y es una advertencia seria. Cuando los creyentes perseguimos los apetitos de nuestra carne, el espíritu nos redarguye, nos estorba, nos constriñe, nos inquieta. Y cuando queremos buscar lo espiritual, nuestra carne hace lo mismo, nos estorba, nos inquieta. Se los he dicho ya. Busca boicotearnos. La carne busca mentirnos, busca confundirnos, busca seducirnos, lo que tenga que hacer para alejarnos de esa búsqueda espiritual. He platicado con muchos creyentes que comienzan nuestra conversación con un "estoy confundido". Y en muchos casos no es que estén confundidos. Han sido seducidos por las voces de la carne que los inquieta a tomar veredas de esas que la carne quiere. Hombres que dicen estar confundidos entre su esposa y otra mujer. No hay tal confusión. Lo que existe es una desobediencia al plan divino. Existe un pecado. Hombres o mujeres que afirman estar confundidos en su identidad sexual no están confundidos, están siendo seducidos por la carne a caminar en desobediencia al plan divino. Hace muchos años me dijo un muchacho: "Pastor, estoy confundido. No sé si soy cristiano o soy pecador. No sé quién soy. Quiero ser cristiano, pero también quiero pecar y no sé qué es lo que quiero más". Pero no estaba confundido, estaba siendo seducido. Por eso digo que eso de la carne quiere lo que la carne quiere es una advertencia seria. Por eso estamos estudiando esta pequeñísima porción de la Biblia, de apenas 3 versículos, en donde Pablo nos expone los apetitos escondidos de nuestra carnalidad. Y le estamos poniendo atención a los términos del lenguaje original porque queremos raspar más a fondo el sartén, queremos extraer mejor el mensaje del apóstol. La semana pasada hablamos de la pornía. Si ese término lo tomamos solo en el contexto nuestro, muy fácilmente lo convertiríamos a una advertencia contra la pornografía, porque es de donde viene el término. Pero no debemos tomar las palabras así. Hoy solo lo relacionaríamos con eso, pero no siempre fue así. Es más, si viajamos atrás, al origen de ese término, diríamos entonces que se refiere exclusivamente a la prostitución, porque así se usaba al principio, mucho antes del surgimiento de la iglesia. Pero cuando queremos entender lo que una palabra en la Biblia quiere decirnos, no debemos filtrarla por su uso actual o por su uso histórico, sino buscar entenderla como la entendieron los destinatarios del escrito. Cómo se entendía ese término en ese momento de la historia y para esa cultura en particular. Por eso nosotros lo entendemos no como una advertencia contra la pornografía o una advertencia contra la prostitución, sino como lo entendían en la época en que el término se escribió en esta carta que estamos estudiando. Una advertencia contra la inmoralidad. Cuando algunas traducciones lo traducen como fornicación, están enfatizando solo un aspecto, pero no todo lo que esa palabra decía para esa gente en ese momento. La carne no siempre quiere ir hacia los rincones de prostitución o a los pasillos de pornografía, pero en algunos casos sí va también a ellos porque lo que busca es lo inmoral. Y vimos también sobre la acatarsia y la definimos como impureza, aclarando que el término no indica limpieza, que más bien indica el pararnos delante de lo sagrado como si estuviéramos delante de cualquier otra cosa. El no distinguir entre lo santo y lo profano como nos enseñan las escrituras. Profano no es una palabra asociada con pecado, aunque algunos le entiendan así. Profano simplemente significa ordinario, común, cotidiano, y santo significa lo opuesto. Es lo diferente, lo distinguido del resto, lo puesto aparte.
Distinguir entre lo santo y lo profano es entender la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es ordinario. Y es un llamado a no tratar ambas cosas de la misma manera. Pero en nombre de la, entre comillas, modernidad, hemos admitido la irreverencia en las cosas de Dios. Y no confundamos reverencia con el no poder sonreír. La reverencia es saber que lo que sea que hagamos o que digamos debe filtrarse sabiendo en qué momento estamos. Pero la carne es irreverente. La carne puede tomar un ágape, por ejemplo, y convertirlo en mera comedera o en mera camaradería, que son cosas ordinarias. No son cosas malas por sí mismas, pero de eso no se trata el momento. El ágape es un momento extraordinario porque aunque estemos a la mesa y bromeemos o cantemos o lloremos, debemos saber la diferencia. Y el video pasado también hablamos de la aselgia, que es el no tener restricciones, y por eso lo traducimos como libertinaje. El usar la libertad sin restricciones, el creer que porque somos libres, entonces no hay límites para nuestra conducta, olvidando que Pablo nos dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. O que podemos comer de todo siempre y cuando no seamos piedra de tropiezo. Y usé estos tres términos así juntos porque me permiten apuntarlo a aquello que nos gobierna. Por eso el video anterior lo llamé ¿Quién es tu Señor? Por cierto, ¿quién es tu Señor? Hoy vamos a ver estos dos términos, pero quiero analizarlos con ustedes desde la perspectiva de ¿a quién adoras? También, por cierto, ¿a quién adoras? Ya nosotros entendemos que los escritos de los apóstoles usan principalmente dos términos para hablar de nuestro Dios: Kyrios y Theos, y que nosotros encontramos en nuestras Biblias como Señor y Dios, respectivamente. Cada uno de ellos alude a algo específico de ese ser a quien adoramos. Uno alude a su autoridad, el otro a su poder supremo. Kyrios nos dice que ese ser tiene autoridad, y el otro término testifica de su poder. Suelo usar esta ilustración para explicar la relación entre ambos términos. Un policía. El policía tiene autoridad. Una placa o una insignia nos anuncia de ello. Y basta de eso, de su autoridad, para que debamos atender sus indicaciones. Sí, sabemos que hay abusos de autoridad, pero eso es otro asunto. Solo quiero detenerme en que si tiene autoridad, debemos atender sus indicaciones. Cuando hablamos de ese ser a quien adoramos y le llamamos Señor, estamos reconociendo su autoridad sobre nosotros. Nos estamos declarando sujetos a sus indicaciones. Nos estamos declarando obedientes a sus mandatos. Pero el policía no solo tiene autoridad, también tiene poder. Un arma en su cintura nos recuerda de ello. Podemos seguir sus indicaciones sujetos a su autoridad, o podemos rebelarnos y luego ser sometidos a la fuerza por el ejercicio de su poder contra nosotros. Cuando a ese ser que adoramos le llamamos Dios, estamos reconociendo su poder supremo, el más poderoso que todo, y que de su poder se origina todo. Por eso está implícito en el término Dios que fue Dios quien hizo todo, o dioses en el caso de las enseñanzas de las religiones politeístas contra las que la Biblia predica. Kyrios y Theos, Señor y Dios, para nosotros ya son como sinónimos, porque a veces desconocemos el desarrollo histórico de los términos, pero al principio de la Iglesia de Cristo, cada término tenía su propio uso. Cuando Jesús resucitó, leemos en la Biblia de historias de encuentros maravillosos con el Cristo resucitado. Una de esas historias es la de aquel encuentro de Tomás con el Señor. ¿Lo recuerdas? Una historia de ese discípulo a quien la mayoría ignora su nombre, pero esa historia es muy conocida. Lo llamamos Tomás y ni siquiera se llamaba así. Tomás, en arameo, que era la lengua común de los judíos en esa época, en arameo significa gemelo. Tomás es gemelo. Y como algunas versiones dicen Tomás a quien le decían Dídimo, muchos creen que se llamaba Tomás y le decían Dídimo. No, Tomás es gemelo en arameo y Dídimo es gemelo en griego. Su nombre solo lo conocen los que leen la Biblia en sirio,
que es una de las más antiguas de la historia. Recuerden que Antioquía, de donde era Pablo, estaba en ese entonces en Siria. No es que la ciudad cambió de lugar, pero a lo largo de la historia las fronteras se mueven y se redibujan. Por eso ahora Antioquía, la Antioquía de Pablo, está dentro de lo que es Turquía. Pero en ese entonces era Siria. Y en Siria todavía hay comunidades de creyentes que mantienen el formato de las reuniones que se tenían en las iglesias, como aquella de Antioquía, de donde era Pablo. Y recuerden que toda Siria fue evangelizada por los de Antioquía. La Biblia en sirio es una de las más antiguas de la historia, pero no son tomadas en cuenta en nuestras traducciones, que recurren más al hebreo y al griego y se apoyan a veces en el latín. Pero en la Biblia siria se nos dice que Tomás se llamaba Judas, otro Judas. Así que entonces habrían 3 Judas entre los discípulos de Cristo. Pero como sea que se llamara, fue el que dudó de que Cristo hubiera resucitado hasta que el Señor se apareció delante de él y le dijera: Tomás, revisa mis manos, revisa mi costado, verifica que sí soy yo. Y entonces Tomás expresó esa declaración poderosa y tan importante: Kyrios mío y Theos mío. Cuando escucho a personas que aseguran que la Biblia nunca enseña con claridad que Jesús es Dios, es porque no han leído bien. Esta aquí fue la primera vez en la historia bíblica en la que alguien le reconoce expresamente como tal. No es la única ocasión, pero fue la primera. Así que no solo veas a Tomás como un escéptico, lo fue, pero también un teólogo. Está atribuyéndole a Cristo tanto el término que testifica de su autoridad como el que testifica de su poder supremo. Pero en esa época, Kyrios no era un término para referirse a Dios, sino a la autoridad sobre uno. No era una expresión exclusiva de Dios, que hay una expresión muy popular sacada de la Biblia y que muchos la conocemos y existe hasta en muchos cantos: Rey de reyes y Señor de señores. Esa frase, implícita y explícitamente, acepta la existencia de otros Kyrios y otros reyes, que en griego es Basilios. Había muchos reyes en el mundo, pero había un rey, un gran rey, que era rey sobre ellos. Y habían muchos señores en el mundo, pero había un gran señor que se enseñoreaba sobre ellos. Cuando Tomás lo dijo, fue reconociendo que Jesucristo tenía la autoridad, como la tiene un rey o un señor, pero también el poder supremo al ser Dios. Muy al principio de la iglesia, había una clara distinción entre ambos conceptos. Gálatas fue la primera carta que Pablo escribió. Por ello aún se percibe cierta distinción entre ellos. Por eso en el video anterior hablé de quién te gobierna, de quién es tu Señor, y ahora quiero verlo desde la perspectiva de quién es tu Dios, es decir, a quién adoras. Pero quiero que me acompañen por un recorrido histórico para explicarles cómo fue que en el transcurso de los primeros años de la iglesia, el señorío y la deidad se convirtieron en términos sinónimos. Se lo debemos al Imperio Romano, desde poco antes del nacimiento del mismo imperio. Muchos reconocen el nombre de Julio César, pero lo que algunos desconocen es que Julio César nunca fue emperador, porque en su tiempo Roma era más bien una república. Ya tenían un territorio extenso, pero era gobernado bajo el formato republicano. El surgimiento de lo que fue el Imperio Romano se debe principalmente al rumbo y la influencia de Julio César, y fue asesinado por esas pretensiones 44 años antes de Cristo. Pero no existió el imperio como tal en su tiempo. Pero poco antes de su muerte, y que tuvo mucho que ver con ella, Julio César erigió una estatua de él mismo con la inscripción en latín Dios invicto, y se autodeclaró dictador vitalicio. Cuando Julio César comenzó la construcción de esa estatua, su hijo adoptivo llamado Octavio, a quien ahora conocemos como César Augusto porque fue el nombre que él después adoptó para sí mismo, ya siendo el primer emperador de lo que ahora ya era el Imperio Romano, construyó un templo, ya no una estatua, un templo, un lugar de adoración en Roma dedicado a Julio César bajo el título Divino Julio. Octavio o César Augusto era quien emitió el decreto que obligó a José y María a viajar a Belén,
donde terminó naciendo el Señor. Desde cierta perspectiva, el César era un autoritario, pero no era sino un peón del cielo, porque muchos siglos antes, el profeta Miqueas ya había anunciado que en ese pequeño pueblito habría de nacer el Mesías. César Augusto tenía autoridad, era señor, pero había un señor que lo señoreaba, el Señor de señores. Pero aunque me emociona hablar del Dios que escribe la historia, lo que hoy quiero enfatizar es el inicial distintivo, la inicial distinción entre Señor y Dios al momento que Tomás lo dijo. En esa época, y pese al templo a Julio César en Roma, los emperadores aún no buscaban ser adorados en vida. Julio César lo intentó, pero murió muy poco después. Después vino César Augusto, y rindió y promovió el culto al emperador anterior como divino, pero no instituyó la adoración a sí mismo. Después de César Augusto vino Tiberio. Lo que nosotros conocemos como el Mar de Galilea se conocía también como el mar o el lago de Tiberias o de Tiberíades, dependiendo de la versión bíblica, porque a la orilla de esas aguas se construyó una hermosa ciudad en honor al emperador Tiberio. Lucas 3 nos dice que Tiberio llevaba 15 años gobernando cuando Dios llamó a Juan el Bautista. Tiberio también era quien gobernaba al momento de la muerte de nuestro Señor. El sucesor de Tiberio se llamó Calígula y se escribió de él por los propios historiadores romanos que fue un emperador cruel, déspota y extravagante, y que sufría de demencia. Calígula construyó varios templos y estatuas dedicadas a sí mismo, aunque todas fueron destruidas inmediatamente después de su muerte. Después de Calígula, gobernó Claudio, que fue tío de Calígula. Claudio participó en la destrucción de los templos y estatuas de su sobrino, pero reafirmó la deidad de Julio César, de César Augusto y de Tiberio, y fomentó la adoración imperial a ellos. A partir de él, el título Kyrios, que antes era solo un recordatorio de autoridad, comenzó a usarse también como un sinónimo de deidad. Sin embargo, aquí solo se usaba para referirse a los emperadores ya muertos. Se cree que lo hizo para proclamar las conquistas de los emperadores anteriores en medio de grandes adversidades y así tranquilizar los ánimos del pueblo en momentos en los que en varias partes del imperio se vivían momentos de hambruna. Claudio era gobernante del imperio cuando los judíos fueron expulsados de Roma, y entre los expulsados iban Aquila y Priscila, que se establecieron en Corinto porque Dios los quería ahí. De nuevo, parecía que detrás de todo había un Claudio malo, pero ese malo no era sino un peón de un Dios bueno, que orquestó el nacimiento de la iglesia en Corinto y luego fomentó un equipo de apoyo para Pablo en la fundación y en el establecimiento de otras congregaciones. Pero ya en la época de Claudio, el referirse como Kyrios, como señor, a alguien más que no fuera un emperador fallecido, era delito. Y podías ser encarcelado, azotado y perder tus derechos y propiedades. Por eso, leer ese uso de ese término en los primeros cristianos para referirse a Cristo termina testificando de su disposición a padecer por el nombre de Jesucristo. Después de Claudio llegó Nerón, que sí exigió adoración en vida como Dios. A Nerón le tocó ser testigo de la multiplicación milagrosa de creyentes cristianos, dispuestos a morir antes que negar el señorío de Jesucristo, a quien declaraban como Dios, incluso bañados en sangre y próximos a morir. Y entonces Nerón, que conocía la historia de Jesucristo, se autoproclamó de nacimiento milagroso y se autonombró Dios, Hijo de Dios, y erigió el coloso del Sol Invictus, un monumento al dios Sol romano, la principal deidad de Roma, con sus mismos rasgos faciales. Nerón fue quien ordenó la muerte de Pablo y mandó a Juan a la isla de Patmos, y fue también quien quemó Roma para culpar a los cristianos. A partir de ahí, las presiones fueron cada vez mayores, con esporádicos momentos de relativa tranquilidad, pero la participación en el culto imperial se veía como una prueba de lealtad a Roma. Se esperaba que los leales del imperio hicieran ofrendas de incienso al emperador y tras ello recibían un certificado de su lealtad. Los creyentes no tenían ese significado y por ello eran perseguidos, torturados y asesinados con métodos de gran dolor para imponer miedo en los que se rehusaran a declarar al emperador como Kyrios y rendirle adoración.
Y así, Kyrios y Theos se convirtieron en la práctica en términos sinónimos. Quizás por ello, el hecho de que yo los separé en dos asuntos puede malentenderse, pero es que al principio Kyrios era quien te gobernaba y Dios era a quien rendías adoración. La semana pasada enfaticé el señorío que buscan las cosas de la carne, el querer gobernarnos, controlarnos, dirigirnos, el empujarnos a ir tras lo que la carne quiere. Pero hoy quiero enfatizar más bien esa otra forma sutil de la carne por infiltrarse en nuestras decisiones. Por eso la semana pasada te pregunté quién te gobierna, pero esta vez te pregunto a quién adoras. Y desde esa perspectiva quiero ver contigo los términos idolatría y hechicería, que aparecen en el original como idolatría y farmaquía. La palabra idolatría en el original está formada por dos términos griegos. El primero es ídolo, el segundo es latría. Latría tiene que ver con rendir culto, con venerar, con ver algo como lo que te mueve, lo que te llena, lo que te define. Y el término ídolo es simplemente imagen. Pero no se refiere solo a una figura o a un dibujo, sino a cualquier cosa que tú puedas poner en tu corazón como digno de entregarle la latría. Muchos no le ponen veladoras a la Santa Muerte, pero se postran ante el poder, ante el placer, ante el dinero, o ante el trabajo, o la familia, o el músico, o alguna actividad, o algún deporte, o algún equipo, etc. Cosas que por supuesto podemos disfrutar como regalos de Dios, hasta que les convirtamos en ídolos, quitándolo a Él del trono y poniendo algo de eso en su lugar. Si yo vivo primordialmente para mi esposa o para mis hijos, esos serían mis ídolos. Tendría ídolos en mi corazón. Hace un par de días estaba trabajando en la casa que el Señor nos permite tener y saqué mis herramientas y me puse a construir algo para mi esposa. El día estaba muy caliente con esas temperaturas tan bonitas de un verano en Mexicali. Y llegó el punto donde sentí que ya había agotado toda mi energía y derramado todo el sudor que podía sudar. Tuve calambres esa noche y cuando me sentí exhausto, fatigado, me recosté sobre el piso. Mi esposa lo supo y me regaló un gracias, porque ella sabía que lo hacía por ella. Y con ese gracias bastó para que yo me levantara y agarrara de nuevo las herramientas. No iba a dejar algo inconcluso porque yo lo estaba haciendo para ella. En otros asuntos, unas amigas de mi esposa le comentaron que evidentemente yo la amaba mucho. Y sí, la amo. Pero eso no es lo que me mueve. Cuando me sentía sin fuerzas, recordé que lo hacía para ella. Y en eso recordé también que el esposo es reflejo de Cristo con su iglesia. Y debe reflejar el amor de Cristo, el cuidado de Cristo y la disposición de Cristo a morir por su esposa para cuidarla. Yo no amo a mi esposa queriendo que a mí me toque el golpe, pero la amo obedeciendo las indicaciones de Dios, quien me ordenó ser hombre y cuidarla. Amo a mi esposa y doy mi vida por ella, a menos que eso implique fallarle al Señor. Hace mucho, muy al comienzo de nuestro matrimonio, yo dejé de ir a la iglesia porque mi trabajo era muy cansado. Muy bien pagado, pero muy cansado. Y yo quería más dinero, porque quería comprarle una mejor vida a ella y a mi bebé recién nacida. Y un domingo, yo en bata, viendo la NFL porque también hacía apuestas buscando más dinero y yo estaba ahí recostado sobre la alfombra frente a la tele viendo el juego, ella me dice, oye, ¿no vamos a ir a la iglesia? Y entendí que yo la estaba liderando, que yo la estaba pastoreando, que yo la estaba guiando a la frialdad espiritual. Algo adentro de mí se sacudió, me levanté y me metí a bañar y en medio del baño, a medio baño salí y le dije, dejemos todo esto y vayámonos a Mexicali a servir al Señor. No pasó ni media hora y ella ya tenía hechas las maletas. Yo vivía para hacer dinero, pero mi ídolo no era el dinero. Para algunos sí lo es. Mi ídolo era mi familia. Era mi esposa y mi bebé, y yo vivía para ellos, sangraba, sudaba y me esforzaba porque quería lo mejor para ellos, pero en esa búsqueda me perdí y quité a Dios de la ecuación. Había algo que no era Él en el trono de mi alma.
Y eso era lo que, sin darme cuenta, yo le estaba rindiendo culto. Vivía para juntar dinero porque vivía para comprarles cosas a ellos, vivía para hacerles sonreír y me olvidé de Dios y de mi llamado. ¿A quién adoras? Esculca tu corazón en busca de ídolos, porque no solo son de oro, de barro, de cerámica o de madera, a veces son solo ideas, personas, momentos, eventos, nombres. ¿A quién adoras? Pero, ¿y si estoy hablando de idolatría y adoración? ¿Qué tienen que ver esto con la hechicería? Bueno, antes de eso, el término en griego es farmaquía, de donde vienen nuestros vocablos fármaco y farmacia. Y eso ha dado pie a que muchos creyentes se opongan al uso de medicinas porque supuestamente están prohibidas en la Biblia. Les recuerdo que debemos siempre tratar de entender los términos en el sentido en que los entendieron los destinatarios originales. Farmaquía no era el uso de medicinas. En la Biblia se habla de un creyente que era médico y muy amado por los primeros creyentes. Farmaquía, insisto, no era medicina. Por eso lo traducimos como hechicería, porque farmaquía era el uso de ciertos químicos y materiales para buscar controlar determinadas situaciones o personas, para lanzar algún tipo de conjuro o de hechizo que les permitiera conseguir eso que ellos querían. La carne quiere lo que la carne quiere, y si la dejamos, querrá hacer lo que sea con tal de conseguirlo. Pero al recurrir al hechizo para conseguir lo que queremos, hace evidente que somos nuestros propios ídolos, que queremos lo que queremos y que proveernos de eso es lo más importante para nosotros. Vivimos para nosotros mismos y por eso ponemos una figura y le prendemos velas, porque queremos que nos den lo que queremos. Y el hechizo es lo mismo, queremos lo que queremos y hacemos lo que sea por tenerlo. Por eso estas dos palabras testifican cada una por su lado y juntas también de una sola cosa: Dios no es Dios de los que las practican. Ellos, los que las practican, son sus propios dioses. En el video anterior, la carne se somete a los placeres y se deja gobernar. En este hay otra estrategia: ponernos a nosotros mismos en control, querer que se nos dé lo que queremos, a hacer desde un berrinche hasta un hechizo porque queremos lo que queremos. Por eso te pregunto, ¿a quién adoras? No seas tu propio ídolo pretendiendo primero servirte, ni busques las voces de aquellos que te anuncian lo que tú anhelas. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.